Vamos a grabar, creo yo, por última vez acá, en este set natural, porque se viene el otoño, como se puede apreciar ya claramente en el cambio de las hojas. Y bueno, el escritor rural migra hacia el estudio del interior, porque el frío no nos va a dejar estar acá mucho rato más, ¿no? Pero por ahora, disfrutemos. Hoy quiero hablar de esta novela, una novela que quizá, bueno, seguramente muchos de nosotros ya hemos leído, muchos de ustedes ya conocerán y que habrán leído no solamente una, sino varias veces. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, acá en la edición de la RAE, que es la que me gusta más por el tipo de letra. No sé, me encanta. Cada vez que enseño esta novela, y ya van 3 veces que la dicto dentro de un curso de literatura avanzada consagrado únicamente a este libro, empiezo con un par de preguntas, ¿no? La primera pregunta es, bueno, la clásica pregunta. ¿Qué podemos decir nosotros que no se haya dicho ya sobre 100 años de soledad? Un libro acerca del cual han corrido ríos de tinta. Y en segundo lugar, bueno, es una pregunta quizá un poquito más osada. ¿Qué nos puede decir esta novela a nosotros? ¿Y qué les puede decir a ustedes? Les digo a mis estudiantes, que son estudiantes de 20, 19, 18 años de edad, norteamericanos, tan alejados del contexto latinoamericano, tan alejados de Gabriel García Márquez como autor y de Colombia, de todo lo que se cuenta en esta historia, que pertenece a un mundo completamente ajeno, ¿no? ¿Qué nos puede decir? ¿Y qué podemos decir nosotros acerca de ella? Para contestar esta pregunta, vuelvo siempre a Borges y vuelvo a un cuento que me ha acompañado, que está muy cerca de mi corazón desde hace mucho tiempo. Pierre Menard, autor del Quijote. Un cuento en el cual se plantea, en pocas palabras, bueno, que no se puede leer 2 veces el mismo libro. Que cada libro, y especialmente si es un clásico, ojo, ¿no? Especialmente si es un clásico, cada libro contiene infinitos libros potenciales que solamente se activan, que solamente despiertan, que solamente vuelven a la vida o empiezan a hacer si es que se encuentran con los ojos específicos y concretos del lector que estaba destinado a realizar esa lectura. Una lectura que va a transformar al libro en sí y que va a transformar al lector. Una doble transformación. Para transformar 100 años de soledad y para dejarnos transformar por esta gran novela genial, quiero empezar esta discusión hablando de una metáfora con la cual se inicia la novela, la famosa metáfora del hielo. ¿Qué pasa si nos tomamos en serio al hielo en 100 años de soledad? ¿Qué podemos decir sobre sus múltiples connotaciones y significaciones? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En su canal de YouTube, la magnífica escritora colombiana Carolina Sanín hace un close reading, una lectura atenta de esta famosísima primera página de la novela. Les dejo acá el link, ¿no? Donde ella comenta sobre todo el uso del tiempo narrativo. Explica la forma en la cual el narrador de la novela se erige en una especie de dios del tiempo, capaz de controlar la temporalidad, de regresar, de retroceder y de moverse a sus anchas en el espacio temporal. Sanín comenta, por ejemplo, la vaguedad de muchos años después, esta marca tan ambigua, ¿no? La falta de referente, después de qué realmente. También habla de esa perífrasis arcaica de había de recordar, que señala una extraña obligación de la memoria, ¿no? ¿Cómo que había de recordar? Y otros puntos más que no quiero repetir aquí. Por mi parte, suelo empezar la discusión de la novela en mis clases formulando 2 preguntas, que son así. Primero, ¿hay algún eco biográfico acá? ¿Algo que nos lleve a la vida del autor? Y además, ¿qué es el hielo? ¿No? ¿Por qué se usa el verbo conocer en este caso? Como si estuviéramos hablando de una persona o de un ser animado en todo caso. Los estudiantes llegan a la primera página de 100 años de soledad después de 2 semanas de preparación, de introducción, en las que vemos un montón de textos, ¿no? Por ejemplo, vemos el documental Gabo, la creación de Gabriel García Márquez, de Justin Webster, un documental bastante bueno que, digamos, está entre lo agiográfico y lo objetivo. Leemos selecciones también del olor de la guayaba de Plinio Puleyo Mendoza, que siempre es una referencia importante. Leemos un artículo biográfico del profesor Jean Bell Villada, fragmentos del diálogo entre García Márquez y Mario Vargas Llosa, que se publicó bajo el título Dos soledades. Y también leemos capítulos del libro de Álvaro Santana Acuña, Ascent to Glory, How 100 Years of Solitude Was Written and Became a Global Classic, ¿no? Leemos todo eso para introducirnos al mundo de Gabo. Así que los chicos tienen ya una base para reconocer que García Márquez está rescatando en esta primera página una anécdota de su propia niñez. Y está colocando a José Arcadio Buendía, el patriarca fundador de Macondo y padre del coronel Aureliano Buendía, en el rol de guía, un rol que en la vida real
le correspondió más al abuelo de García Márquez, ¿no? El famoso coronel Márquez, veterano de la Guerra de los Mil Días. El abuelo que le contaba historias de soldados, que lo trataba como un adulto y lo escuchaba, que fue, creo yo, y no lo digo solamente yo, el gran amor de su vida, ¿no? Como dice Plinio, y cito acá, todo eso quedará titilando para siempre en las tundras de su memoria. Fin de cita. Tundras de la memoria, una imagen preciosa y vinculada, por supuesto, al hielo y a sus poderes. Ahora, esa transposición del abuelo por el padre es significativa, pero no sorprende, porque ya sabemos a estas alturas que, dada la ausencia, ¿no?, del progenitor biológico, el abuelo de Gabo fue como su padre, hasta que Gabo cumplió 9 años. Entonces, esa etapa formativa fue completamente dominada por el abuelo. García Márquez se lo cuenta así a Plinio, y cito: «Recuerdo que, siendo muy niño en Aracataca, donde vivíamos, mi abuelo me llevó a conocer un dromedario en el circo. Otro día, cuando le dije que no había visto el hielo, me llevó al campamento de la compañía bananera. Ordenó abrir una caja de pargos congelados y me hizo meter la mano. De esa imagen parte todo 100 años de soledad». Entonces es este padre, abuelo, abuelo, padre, esta figura con dos rostros, quien lleva al niño, a Gabito en la realidad, y a el coronel Aureliano Buendía en la novela, los lleva a conocer el hielo. Y la crítica, pues, ha tenido mucho que decir sobre el hielo a lo largo del tiempo, ¿no? Y hay, creo yo, resumiendo, dos interpretaciones básicas de, bueno, ¿qué significa esta metáfora del hielo? La primera tiene que ver con el realismo mágico, que es el trademark, ¿no?, la marca registrada más importante de esta novela y de su autor. Esta mirada infantil, estos ojos del coronel Aureliano Buendía que ven el hielo por primera vez, constituyen el patrón de cómo la novela va a acercarse a la realidad de aquí en adelante. Se trata de ver lo mágico como si fuera real y lo real como si fuera mágico. En este caso es lo segundo, ¿no? Ver el hielo, algo que para nosotros sería muy cotidiano, como un milagro en la Tierra. La segunda lectura es una lectura que tiene que ver con la modernidad, ¿no? El hielo es un objeto prodigioso, milagroso, fantástico, ¿no?, que sorprende a todo el mundo, incluso al padre, al abuelo, o al adulto que lleva al niño a conocerlo. Habla de la llegada a Macondo de un mundo foráneo traído en primer lugar por los gitanos, que lleva a estos aldeanos completamente aislados de Colombia y del planeta, en realidad, a abrir los ojos a la posibilidad de articularse a un mundo mayor. Articulación que quedará marcada por la dependencia, el colonialismo, ¿no?, cuando la compañía bananera llegue y pues haga estropicios en Macón, ¿no? Esas son las dos lecturas principales del hielo en esta novela. Pero yo lo que hago con mis estudiantes es pedirles, bueno, miren, no nos quedemos allí, ¿no? Vamos un poquito más allá. Vamos a tomarnos en serio esta metáfora, vamos a analizarla, vamos a darle vueltas, vamos a acariciarla mentalmente durante un rato, a ver qué emerge de esa contemplación. Y esto es lo que emerge para mí, y lo comparto con ellos y lo comparto con ustedes también ahora. Porque cuando yo me tomo en serio la metáfora del hielo, ¿qué me dice a mí en primer lugar? Me pregunto, ¿no? Para que así cada estudiante pueda darse cuenta de qué le dice a ese estudiante. Pienso en el contraste de temperaturas. Pienso en el hielo y pienso en el fuego, ¿no? Esa contradicción. Y inmediatamente voy corriendo a buscar este diálogo entre García Márquez y Vargas Llosa, Dos soledades, en el cual Gabo expresa así este momento de regreso a Aracataca de la mano de su madre, siendo él un joven, para intentar recuperar a través de este retorno imposible al mundo perdido del pasado lo que fue su vida junto al abuelo, lo que fue su experiencia infantil. Dice así: bueno, ocurrió un episodio del que solamente en este momento me doy cuenta de que probablemente es un episodio decisivo en mi vida de escritor. Nosotros, es decir, mi familia y todos, salimos del pueblito de Aracataca, donde yo vivía cuando tenía 8 o 10 años. Nos fuimos a vivir a otra parte, y cuando yo tenía 15 años encontré a mi madre que iba a Aracataca a vender la casa esa de que hemos hablado, que estaba llena de muertos. Entonces yo, en una forma muy natural, le dije: yo te acompaño. Y llegamos a Aracataca y me encontré con que todo estaba exactamente igual, pero un poco traspuesto, poéticamente. Es decir, que yo veía a través de las ventanas de las casas una cosa que todos hemos comprobado. Cómo aquellas calles que nos imaginamos anchas se volvían pequeñitas, no eran tan altas como nos imaginábamos. Las casas eran exactamente iguales, pero estaban carcomidas por el tiempo y la pobreza. Y a través de las ventanas veíamos que eran los mismos muebles, pero 15 años más viejos en realidad.
Y era un pueblo polvoriento y caluroso, era un mediodía terrible, se respiraba polvo. Es un pueblo donde fueron a hacer un tanque para el acueducto y tenían que trabajar de noche porque de día no podían agarrar las herramientas por el calor que hacía. Entonces mi madre y yo atravesamos el pueblo como quien atraviesa un pueblo fantasma. No había un alma en la calle y estaba absolutamente convencido de que mi madre estaba sufriendo lo mismo que sufría yo, de ver cómo había pasado el tiempo por este pueblo. En esta escena lo que vemos es la materialización del deseo, ¿no? La posibilidad concreta y real de regresar efectivamente al pasado, a la casa, al pueblo y vivir, existir en ese tiempo otra vez. Irónicamente estaban yendo a vender la casa, pero en realidad están yendo a recuperarla, ¿no? En un nivel psicológico más profundo. Es interesante que mientras recorren las calles de Aracataca, mientras sienten esta familiaridad mezclada con extrañeza ante las calles del pueblo, ven de pronto la madre y el hijo a una señora que está sentada dentro de una casa, la ven por la ventana, y la madre la reconoce. Es un momento maravilloso porque la madre la reconoce, tiene un sobresalto, entra en la casa intempestivamente, ¿no? Irrumpe en la casa y abraza a esta mujer, y se dicen ambas comadre, ¿no? Se reconocen, y se abrazan y lloran juntas durante un largo tiempo ante los ojos de Gabo, ¿no? Aquí se sella este reencuentro del pasado y el presente. Este abrazo de las comadres simboliza, como decía, la realidad de este viaje en el tiempo. La novela es una máquina del tiempo que busca volver al lugar de los hechos. En este pueblo fantasma lo que destaca es el calor, justamente, ¿no? Hace un calor tremendo. Hace un calor que deshace las cosas. Hace un calor que está calcinando y descomponiendo y disolviendo la realidad misma. El detalle de las herramientas que no se pueden agarrar porque queman es revelador. Y en general lo que vemos en la escena es el ingreso a una suerte de infierno que se está desvaneciendo, ¿no? Por exceso de temperatura. La pregunta, creo yo, que nos planteamos y que se planteó el propio García Márquez es, bueno, ¿cómo impedir esto? ¿Cómo evitar que este mundo se me siga deshaciendo frente a los ojos, ¿no? ¿Cómo aferrarme a él de una manera que lo pueda salvar y preservar? ¿Existe alguna herramienta, alguna arma, alguna tecnología capaz de hacerlo? Y la respuesta es claro que sí. ¿Qué se puede enfrentar al calor? El hielo, ¿no? Es el hielo aquello que puede tal vez bajar estas temperaturas tan altas y que puede ayudar a conservar en la existencia, conservar para el futuro la realidad de Aracataca convertida, transfigurada en Macondo. ¿Cómo salvar, proteger, conservar toda esta vida de la muerte, ¿no? ¿Cómo salvarla? A través del hielo. El hielo es esa tundra de la memoria, como decíamos, que permite mantener frescos los pescados que vio el niño Gabriel de la mano de su abuelo, los muertos que vio el coronel Márquez en el campo de batalla y los espectros de los que le hablaba su abuela Tranquilidad. Todo ese mundo de muertos puede sobrevivir gracias al hielo. Y el lugar del hielo, el lugar de la memoria, es la casa. Es en ese espacio donde se fragua la imaginación de García Márquez, donde se tiene que regresar también para encontrar allí, preservados, conservados, eternizados para siempre, los elementos de la ficción. Leamos ahora en el mismo libro de Plinio aquello que se dice sobre la casa de Aracataca, donde García Márquez vio nacer su imaginación, su capacidad de convertir y transfigurar lo real en imaginario, y donde vemos justamente que está el lugar del hielo, ¿no? Mi recuerdo más vivo y constante no es el de las personas, sino el de la casa misma de Aracataca, donde vivía con mis abuelos. Es un sueño recurrente que todavía persiste. Más aún, todos los días de mi vida despierto con la impresión, falsa o real, de que he soñado que estoy en esa casa. No que he vuelto a ella, sino que estoy allí, sin edad y sin ningún motivo especial, como si nunca hubiera salido de esa casa vieja y enorme. Sin embargo, aún en el sueño, persiste el que fue mi sentimiento predominante durante toda aquella época, la zozobra nocturna. Era una sensación irremediable que empezaba siempre al atardecer y que me inquietaba aún durante el sueño hasta que volvía a ver por las endijas de las puertas la luz del nuevo día. No logro definirlo muy bien, pero me parece que aquella zozobra tenía un origen concreto, y es que en la noche se materializaban todas las fantasías, presagios y vocaciones de mi abuela. Esa era mi relación con ella, una especie de cordón invisible mediante el cual nos comunicábamos ambos con un universo sobrenatural. A ver, la tesis de Gerald Martin, que es el crítico y biógrafo de García Márquez, es que el niño Gabriel
en algún momento de su infancia, en este momento que queda aquí cristalizado en esta cita, soñó o fantaseó que esa casa de su infancia era una tumba, ¿no? Y que él estaba allí muerto y enterrado en ese cementerio, en igualdad de condiciones con sus abuelos, que eran seres que de alguna forma estaban también entre la vida y la muerte, dada su edad, y junto a los aparecidos y almas en pena de los cuentos de la abuela, ¿no? De allí, de esa experiencia liminal, fronteriza entre mundos, provendría la perspectiva del realismo mágico, una perspectiva que justamente supera las oposiciones binarias de todo tipo y se instala en un tercer espacio integrador entre vida y muerte, y habla de ambas, la vida y la muerte, como si pertenecieran al mismo ámbito. En ese espacio de la zozobra nocturna se materializan los miedos y las palabras cobran realidad, ¿no? Vida y muerte, lo cotidiano y lo mágico, el día y la noche, el presente y el pasado, el lado de acá y el lado de allá, digámoslo así, se dan un abrazo fuerte, como las comadres en la historia de García Márquez, ¿no? Como en su ocasión de su regreso a la Cataca. Un abrazo que queda registrado para siempre en los ojos y en la mente del niño y que renacerán como alimento, como sustancia en los ojos y en la mirada adulta del escritor Gabriel García Márquez muchos años después. Frente a esta tesis de Martin, ¿no? Que ve al niño como alguien que se imagina muerto junto a sus abuelos y junto a los fantasmas, yo me preguntaría algo más, que es, bueno, entonces, ¿cómo encaja aquí el hielo, ¿no? Y respondería lo siguiente: el hielo es la casa embrujada misma. El hielo es un museo íntimo de personajes y de emociones. El hielo es una pantalla borrosa que nos conecta con la realidad, pero de forma siempre parcial, imperfecta, distorsionada, ¿no? El hielo es un espejo del propio niño que se mira. El hielo es la promesa de eternidad, en fin, es también la imagen de la novela perfecta, la imagen de la novela que Gabo quiere escribir y consigue escribir, y esa es la maravilla de la historia. ¿Qué hay al interior de esa casa de hielo, de ese iglú que es la novela de la memoria, ¿no? ¿Qué está mirando y conociendo y descubriendo Gabo cuando se mete en el hielo y empieza a observar? Bueno, evidentemente hay historias, claramente hay personajes, hay anécdotas, todo un mundo, un cosmos que renace y que se mantiene vivo gracias al hielo contra esta fuerza corrosiva del calor, que es el tiempo justamente que lo va destruyendo todo, ¿no? Pero lo que más importa acá, el objeto más precioso que el hielo conserva, la joya de este museo íntimo, es justamente la mirada del escritor. Son sus propios ojos infantiles. Ese es el mayor milagro, ¿no? Y eso es lo que Gabo tiene que recuperar y obtener y conseguir para poder contar su historia. Sus propios ojos, el hallazgo de los ojos perfectos para contar lo que quiere contar. Y eso les digo a los chicos, para empezar la lectura de la novela. Lo que nos toca a nosotros, nuestra tarea es encontrar nuestros ojos, es decir, ¿cómo vamos a leer la novela? ¿Qué vamos a decir de ella y qué nos va a decir ella a nosotros? Específica y exclusivamente a nosotros como lectores hoy, en el año 2025, aquí en Vermont, ¿no? Ese es el mayor secreto, me parece, de García Márquez, y ese es el secreto que tenemos que aprender de él para poder leer y entender bien 100 años de soledad.